compartimentos corporales, vamos a ver la composición, la cuantificación, cuánto hay de agua, cuánto hay de solutos, ¿no? La composición electrolítica, principalmente, ¿no? Los iones, el movimiento del agua a través de esos compartimentos, que es el único solvente que tenemos, ¿no? Y algunas características del líquido intersticial, el equilibrio Starling, la ley Starling, una vez se vio en el corazón, ahora lo vamos a ver en renal, ¿no? El equilibrio ácido-base, ¿no? Cómo lo renal aporta tanto para cuando hay que controlar acidosis o alcalosis, pero ya metabólica, porque el pulmón lo hace, ¿no? Su control respiratorio. Después nos pide la nefrona, descripción anatomofuncional, flujo sanguíneo renal, el aparato interglobal. Vamos a ver los puntos más interesantes de cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de los compartimentos corporales, todos los tejidos tienen que, ¿no? Están controlados principalmente por ese foco incandescente, el cerebro. El cerebro consume 20% de kilocalorías, ¿no? Del total de kilocalorías, que también lo hace los 33 kilos de músculo esquelético que tenemos. Todo el músculo esquelético consume 20% para su actividad muscular. Y el cerebro pesa 1,3 kg y consume la misma cantidad. ¿Qué significa? El gran poder energético que se está dando aquí, el gran consumo, ¿no? de degradación, catabolismo de la glucosa, que es su principal nutriente. Y de ahí vienen todas las señales para que se active el músculo esquelético, el músculo liso, corazón, ¿no? Y otras glándulas endocrinas y exocrinas. Ya hemos visto desde las primeras clases cómo los tejidos responden a estímulos, ¿no? Estamos en esta parte, también hemos visto respiración, hemos visto movimiento, equilibrio, ¿no? Estamos estudiando metabolismo en esta parte, después, ¿no? La próxima clase ya será fisiología reproductiva. Muy bien, en términos generales, los fisiólogos se han puesto de acuerdo en dividir a los compartimentos corporales en intracelular y extracelular, teniendo en cuenta como límite la membrana, ¿no? Celular. Pero en el extracelular encontramos el intersticial, el compartimento que existe entre una célula y la siguiente, ¿no? Y también se considera extracelular lo que está circulando por el torrente sanguíneo, la sangre, el plasma, ¿no? Y también el líquido transcelular, ¿no? Que es el líquido intrapleural, por ejemplo, el líquido sinovial, ¿no? La secreción salivar, gástrica. Entonces, estos compartimentos contienen líquidos. Una vez se observó líquido es agua, decían. Pero si tú ves plasma, no es líquido, es un fluido que tiene una densidad más que el agua. Entonces, al hablar de líquido se toma como referente el agua, ¿no? Por eso en algunos libros está fluidos corporales. Muy bien. Como el solvente, ¿no? Es el agua. Cuando se habla de agua corporal total, aproximadamente un adulto, ¿no? Tiene 60% de su peso corporal, ¿no? Ese 60% está distribuido, el mayor porcentaje, 40%, en el líquido intracelular, que se denomina líquido, ¿no? Para diferenciarlo del extracelular, de los cuales en el intersticial, ¿no? Aquí hay 12.5, ya vamos a hacer reajuste, porque 2.5 está en el transcelular, ¿no? 5% está en el plasma. Este 15% menos 2.5 que está en el transcelular, que sería otra figura, ¿no? Diferente. ¿Qué más encontramos ahí? Los solutos, pues. O sea, en un líquido corporal, en un fluido corporal encontramos el solvente, que es el agua, y los solutos. No, los solutos.
En el extracelular, ¿no?, que es plan intersticial y plan celular, ¿no?, vamos a ver que predomina el sodio, ¿no?, con esa cantidad. Cuando estamos observando un solo valor, la desigualdad se refiere que el autor me está colocando un valor promedio, pero en fisiología, ¿no?, es un rango, así como hay glóbulos rojos, hay un intervalo, glóbulos blancos son intervalos, igual, presión parcial de cualquier gas también es un intervalo. Hay intervalos que son más grandes y otros más ajustados. Cuando yo observo un solo valor, se refiere que es el promedio. Entonces estamos observando acá los valores promedios. Quiere decir de que puede ir según el compartimento corporal, ¿no?, 140 o 146. Va a variar. Y ese rango de que hay una leve variación, recuerda, es de que determina la diferencia de que cada célula tiene su potencial de membrana, ¿no? El potencial de membrana, que es la diferencia de gradiente de concentración entre el I y el E, que para el músculo esquelético es menos 90, ¿no?, menos 85 para el cardíaco, ¿no?, menos 70 para la motoneurona, para el glóbulo rojo menos 40. ¿Por qué hay diferencias? Porque en el I y en el E, donde se encuentran esas células, nosotros tenemos 215 clases de células. Entonces hay una leve variación. Por eso cada célula tiene su potencial de membrana. Al margen de eso, entonces, los iones, ¿no?, que resaltan aquí, el potasio predomina en el intracelular. Pero observamos de que los mismos iones que se encuentran en el E se encuentran en el I, pero las concentraciones son diferentes, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué observamos acá? En los líquidos corporales existen iones, ya sea cationes, aniones como el cloro, ¿no?, el carbonato, el fosfato, y también el otro soluto es glucosa. Y el otro soluto son las proteínas, ¿no?, constituidas por aminoácidos, ¿no?, o proteínas totales. Entonces, cuando hacemos una suma de la concentración, ¿no?, ya sea del extracelular o del intracelular, a eso se llama la osmolaridad, ¿no?, si es en litro del soluto, o osmolaridad si es en litro del plasma, ¿no? Y el promedio es 2,95. Entonces, ¿qué significa? De que la concentración en el I y el E es la misma. Por lo tanto, el solvente está ingresando 50 moléculas de agua, pasan del E al I, y también salen 50 moléculas de agua, ¿no? A eso se llama la homeostasis. Pero el término equilibrio, entre comillas, es un equilibrio. Equilibrio iónico significaría que aquí hay 142 sodio y aquí también 142, y eso no sucede. El balance total me sale la misma moralidad. Hay fórmulas que se calculan esto, ¿no? Entonces, este también es un promedio, porque ustedes han visto que va desde 2,85 hasta 3,10, ¿no? 3,15, la moralidad plasmática, ¿no? Significa entonces de que en el I y en el E, esta es la concentración, ¿no?, y el solvente es el agua, con su porcentaje que estamos mencionando. Entonces, estos solutos están inmersos en el agua, ¿no?, están inmersos formando fluidos y tienen que transportarse de un compartimento a otro, ¿no? Se transportan unos en forma bidireccional como el agua y otros en forma direccional como la glucosa. Entra a la célula y ahí se utiliza. Las proteínas entran a la célula y ahí se catabolizan, ¿no? Ya no pueden salir. Y también, si observamos acá el pH, ahí sí hay una diferencia, ¿no? El pH 7,40 también con su promedio de más o menos 0,05, y el pH aquí es un poquito más ácido, 7,10, ¿no? Nosotros tenemos que consumir, y ese es un déficit, y se ha visto que es un factor asociado, ¿no?, porque aumenta los cálculos, tanto renales como, ¿no?, coledocolitis,
por la poca cantidad de agua que consumimos, como H2O pura. Ustedes ven cuando vienen, bueno, la señorita acá, felicitación, está con su H2O también ustedes, ¿no? Cuando vienen vemos ahí a personas, ¿no?, turistas, están con su agüita mineral. En cambio, un peruano está con su soya, con su avena, con su maca, o está con su refresco, con su gaseosa, ¿no? Se dice que nosotros debemos consumir, ¿no?, 2 litros de H2O. ¿Quién consume 2 litros de H2O? Una persona. Ahí está, Miguel. Ya va. ¿Cuánto le falta ya para terminar? Entonces, la cantidad de ingestión, ¿no? Agua en los alimentos, 1 litro. Agua proveniente de la oxidación. ¿De dónde hay oxidación? ¿Recuerdan la cadena respiratoria? La fosforilación oxidativa, ¿no? El oxígeno llega a la mitocondria y en la mitocondria recién se va a utilizar. Y está esperando a flujo de protones, de los hidrogeniones que van a viajar, ¿no?, y se forma el agua metabólica, que son 300 mililitros. Y el agua por ingesta oral, 1200. ¿Y cómo eliminamos? En la piel, mediante la sudoración, transpiración, mediante la expiración. Ustedes han expirado frente a un espejo, se nubla, ¿no?, pequeñas partículas, y por ahí, por eso en estas partículas estaban los virus o estaba el microbacterio tuberculoso, ¿no?, y son fuentes de contaminación. En las heces, 150, ¿no?, en la orina, 1500 aproximadamente. Entonces, ingesta con 2 litros y medio, eliminación 2 litros y medio. Este es el balance, ¿no? Cuando hay problemas renales o problemas, ¿no?, que tengan que ver con el balance de líquidos corporales, ¿no?, hay una lista en donde la técnica de enfermería o la enfermera tiene que ir cuantificando lo que el paciente está mencionando en la chata, ¿no?, o en una bolsa si está con una fístula. Entonces, ¿qué cantidad? Para ver cómo está funcionando los riñones, ¿no? Están eliminando el agua. Y los mecanismos de transporte, pues, tanto de esto del agua como de estos productos, lo pueden hacer por transporte pasivo, que incluye difusión simple o difusión facilitada, o también por fuerzas, que son la filtración. Y acá entra el equilibrio estático, ¿no? O lo hacen utilizando ATP, transporte activo, ¿no? Vamos a ver que el agua, ¿no?, su mecanismo de transporte es por ósmosis, ¿no?, por ósmosis. Y los iones lo van a hacer por gradiente. Generalmente los dos se juntan al mismo tiempo, si no es desde el punto de vista didáctico. Gradiente químico se refiere que hay más sodio en el extracelular y menos en el intracelular. Pero el sodio está cargado eléctricamente positivo. Entonces, mientras más gradiente eléctrico químico, hay más gradiente eléctrico. Por eso se habla de gradiente electroquímico. Y es una forma de transporte. Y la difusión facilitada, ¿no?, para el transporte de sustrato, con transportadores y también para el transporte del agua. ¿En dónde se transporta el agua con difusión facilitada? Ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿Recuerdan una figurita que hice cuando venía la ADH? Por retroalimentación. Ayudado por la ADH, ¿no?, por las acuaporinas. La acuaporina 2 está ahí en el pool dentro de la célula, del epitelio, ¿no?, sale a la parte, ¿no?, de la luz de la nefrona para captar moléculas de agua y lo incorporan y con la acuaporina 3 o 4, ¿no?, pasan a la sangre. Y este es unidireccional sin porte o antiporte, ¿no?, intercambio lo que son las bombas. La bomba de sodio y potasio, la bomba de protones. La bomba de protones, ¿dónde funciona? Todavía no hemos visto el estómago, ¿no?
en el estómago. La bomba de calcio, ¿no? Músculo esquelético, músculo cardíaco. También otro transporte que necesita energía es exocitosis. ¿En dónde se produce la exocitosis? Los neurotransmisores salen por exocitosis de las vesículas que estaban contenidas, ya sea la acetilcolina, vesícula colinérgica, ¿no? Se une con la membrana presináptica, hay unas reacciones, ¿no?, moleculares que se rompen y salen por exocitosis, empujadas por el tejido, ¿no? Las hormonas también por exocitosis, ¿no? Endocitosis, que puede ser fagocitosis, si las células estén robando sustancias sólidas, o pinocitosis, que estén robando solventes, ¿no?, sustancias sólidas más pequeñitas, ¿no? Muy bien, entonces todos estos mecanismos, ¿no?, de transporte en la membrana celular lo van a hacer ya sea unas por la bicapa fosfolipídica directamente, otras utilizando los canales iónicos. Cada ion tiene su canal, el sodio tiene su canal, el potasio su canal, el calcio su canal, la OME sodio y potasio también, ¿no? El agua también tiene sus canales, las acuapolinas son moléculas que también están aquí, ¿no? Son entonces proteínas integrales o proteínas transmembranas que comunican el E con el I, ¿no? Extracelular con el intracelular. Entonces, por eso una de las funciones de la membrana celular es el transporte, medio de transporte, y de esa manera se garantiza la comunicación también, ¿no?, además de la función. Vamos a ver, por ejemplo, acá qué pasa con el transporte del agua, ¿no? Si tenemos nosotros un eritrocito, ¿no?, que está inmerso en un plasma, ¿no?, en un plasma normal, significa entonces hemos dicho que la osmolaridad plasmática va a ser igual que el intracelular. En este caso, cuantificando el porcentaje en cloruro de sodio. Hoy día le hemos pedido frascos de cloruro de sodio, ¿no? Puede ser al 9 por 1000, ¿qué significa? Que hay 9 gramos en un litro. O en otros frascos dice 0.9%, que también equivale a 9 por 1000. Porque 0.9 por 10 veces que tiene un litro, me sale 9 gramos. Ay, eso no lo entendía. Entonces, significa que en el extracelular también hay una concentración, por eso el agua está ingresando y saliendo, ¿no?, ingresando y saliendo. Y a eso se llama una solución, en este caso una solución isotónica. Como repito, ingresan 50 moléculas de agua, salen 50 moléculas de agua, el flujo neto es cero. Entonces, ¿cuál es el flujo neto del agua en un compartimento isotónico? ¿No? Con cero, es cero. Pero acá el flujo neto es mayor. ¿Por qué? Porque hemos bajado la concentración, ya no es 9 por 1000, ¿no? Suponiendo que este paciente tiene hiponatremia, hipocloremia, ¿no?, con diferentes desbalances iónicos. Entonces, su plasma está diluido, la osmolaridad plasmática ya no está en 290, ¿no?, está menos, 270, 260. Mientras más hipotónico esté, mientras más ese soluto esté en menor cantidad, entonces la solución se comporta como más hipotónica. Y esa hipotonicidad favorece que ingrese el agua y la célula se hincha. Si aquí estamos colocando siempre la célula más útil y que lo observamos son los glóbulos rojos, pero si nosotros pudiésemos observar también qué pasa con una célula muscular o con una neurona, si la hipotonicidad, ¿no?, se da en el plasma,
Entonces, en los líquidos que están intersticiales también se va a transmitir la hipotonicidad. O sea, en el intersticial de ese paciente va a estar hipotónico. En consecuencia, todas sus células se van a hinchar, ¿no? Y se van a alterar. Y si sigue la hipotonicidad, llega un momento que la membrana ya no resiste y se rompe. Viene una lisis, ¿no? Y lo contrario aquí, ¿qué pasa si pacientes concentran su plasma? Mayor de 320, ¿no? Milimoles por litro. El agua sale, porque el agua está saliendo, entonces hemos dicho que son, ¿no? El agua está ingresando de un compartimento de menor concentración a un compartimento de mayor concentración, porque en el glóbulo rojo está 9 por 1000, 0.9, y acá abajo de menor. En cambio aquí aumentó la osmolaridad en el extracelular, vamos a poner acá, puede ser 2, ¿no? 18 por 1000. Entonces, la osmolaridad en el líquido extracelular aumenta y se llama una solución hipertónica, ¿no? Y eso sucede temporalmente cuando consumimos alimentos ricos en sales. Suponiendo que hoy día, ¿no?, han consumido un ceviche mixto, después un chilcano, después una parihuela y han rematado con jaleas, ¿no?, cantidad de cloruro de sodio, ¿no? ¿Y qué pasa? Inmediatamente, ¿quién se va a activar? Ya, esa secuencia de la osmolaridad plasmática, ya hemos presentado en la clase anterior, ¿no? Se va a censar los osmoreceptores hipotalámicos, el órgano vasculoso lámino terminal, ¿no?, el órgano subfornical, el órgano subcomisural, que son grupos de neuronas que inmediatamente envían señales al núcleo supraóptico y paraventricular, ¿no?, para que se active la síntesis de ADH, viaja la ADH por transporte exoplásmico al lóbulo posterior y ahí se almacena y se va a producir la liberación, ¿no? Viene a la nefrona, ¿a qué receptores? B1, B2, ¿ah? B2, tubo contorneado distal y tubo colector, y se produce ese mecanismo, las figuritas que vamos a ver. Pero eso me va a ayudar algo, ¿no? Ese es un mecanismo rápido y voluntario que me ayuda algo para que ese plasma que está concentrado venga acá, se acerque a los 290. Pero también los osmoreceptores hipotalámicos no solamente envían señales a los núcleos supraópticos y paraventricular, sino también al centro de la sed, ¿no? Se activa el centro de la sed y voluntariamente entonces ya uno va a comprar así, ¿no?, su agüita, ¿no?, y comienza a ingerir voluntariamente. Y de esa manera entonces bajo los normalidades, ¿no? El transporte activo, ¿no?, de estos iones, el clásico acá, ¿no?, la bomba de sodio y potasio, que me saca 3 sodios, ingresa 2 potasios. O sea, normalmente, ¿no?, hemos dicho que en el extracelular hay 142 sodios. Entonces, si hay 142 sodios, el sodio está ingresando a favor de su gradiente de electropolaridad. Y el potasio que predomina en el intracelular está saliendo a favor de su gradiente electroquímico. Pero llegará un momento que entonces que se van a igualar. Llegará un momento que se va a igualar el Eg y el I de potasio, el Eg y el I de sodio. Y eso no sucede gracias a que a la bomba de sodio y potasio. ¿Cuál es la importancia de la bomba de sodio y potasio? Mantener la diferencia de concentración. Que siempre predomine sodio en el Eg, que siempre predomine sodio en el I. ¿No? Muy bien. Ahí está lo otra vez, ¿no? Cuando estamos hablando eléctrico se refiere a los milivoltios, ¿no?, que dan
y alguna vez capaz lo han visto de física, no sé. Sí, de física, ¿no? ¿Ah? Yo dormí eso. Hay una parte que se llama electricidad. Yo dormí en la clase que tenía las 7 de la mañana. Pero la ecuación de Nernst solamente para un solo ion, ¿no? Y en la célula encontramos un conjunto de iones, extracelular y intracelular. Entonces, la suma, la semisuma o la cuantificación de esa población iónica de Mengele se integró con la ecuación de Goldman-Hodgkin-Kassa, ¿no? Y todo esto es la que me da ya la sumatoria del potencial del cuando se cuantifica, ¿no?, en un osciloscopio de rayos catódicos, ¿no?, entonces se ve que la célula está cargada así eléctricamente. Aquí, por ejemplo, menos 85 milivolts para una célula cardíaca, músculo, ¿no?, en el cual le contracta. Está en reposo ese corazón, pero ese corazón hace sístole. Cuando hace sístole, se despolariza y después hace diástole. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Están los iones que están movilizando. Y recuerden que el unidad de contacto tiene sus 4 fases: fase 0, 1, 2, 3, 4. Este modelo sería para el músculo esquelético. Cada célula tiene su forma de potencial de acción también. Esto que se despolariza así linealmente, ¿no?, es para el músculo esquelético. Muy bien, entonces el potencial de acción es una forma también, ¿no?, que explica cómo los iones se están transportando, ¿no? Y principalmente para el transporte de tanto el músculo esquelético como para las fibras nerviosas, ¿no? Cómo está avanzando el potencial de acción mediante el transporte de sodio y potasio, ¿no?, hasta que se lleve a cabo la respuesta, ¿no?, la respuesta fisiológica. Ahí está, la célula está en el extracelular polarizada, positivo, interior negativo, viene el estímulo, se despolariza en ese punto, ¿no?, y puede viajar, dependiendo si es una célula que tiene que comunicarse con otras en diferentes direcciones, ¿no? Y esto sucede en nervios amielínicos, ¿no?, porque en nervios mielínicos la conducción es altatoria, de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier, ¿no? Entonces se genera acá una carga bastante, un potencial eléctrico lo suficiente como para que impulse, ¿no?, al sodio, al otro nódulo de Ranvier. Y así es como se está produciendo la comunicación. Muy bien. Vamos a ver un poquito más cómo este volumen de agua, ¿no?, va a variar según el sexo, según la edad, según el índice de masa corporal, ¿no? Entonces hemos dicho que un individuo adulto, el ACT significa agua corporal total, ¿no? Se estima aproximadamente 60%. Sus variaciones entonces van a depender, ¿no?, uno de ellos del índice de masa corporal, si el paciente tiene bajo peso, ¿no?, sobrepeso, obesidad grado 1, 2 o 3, pudiendo, miren, llegar el obeso 3 hasta un 50% menos. Muy bien, dice ese paciente, ¿cuánto pesa? 70 kilos. Y el porcentaje de agua es 60%, entonces 7 por 6, 42. Tendría 42 litros, un momentito. Pero ese paciente es obeso 3, entonces no va a tener 42 litros. Vamos a restarle porcentualmente, vamos a ver, que puede llegar hasta alrededor del 50% menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tejido adiposo pues, no se pone con el agua, entonces va a disminuir menos, va a tener poca agua.
no va a tener 42 litros, va a tener menos, ¿no? Ese es un riesgo. Hemos visto entonces que la composición entre D y E hay diferencias significativas, ¿no? Ningún compartimento es completamente homogéneo, ¿no? Y también varían diversos tipos de células que lo componen. Por eso les decía que el potencial de membrana varía entre tipos celulares. La diferencia en la composición de los compartimentos intra y extracelular, ¿no?, es el resultado de barreras de permeabilidad y mecanismos de transporte. Por eso viene el transporte activo, porque si no, ¿cómo podría ese ion pasar? Necesita energía, ¿no? Si viene el transporte activo, otros tipos de transporte. La ósmosis es el principal factor que determina el movimiento entre los distintos compartimentos. La ósmosis, principalmente, la ósmosis es para el agua. El transporte del agua es por ondas. Y hemos dicho de qué gradiente de concentración de un compartimento, del menor o mayor. Escalado entonces por la concentración, ¿no?, del mayor compartimento. Y si ese compartimento es mayor concentración, aquí viene el otro término, entonces va a tener mayor presión osmótica. ¿Quién está ganando? Cuando estamos diciendo que el agua se transporta de un compartimento de menor a mayor concentración, podemos decir que se transporta de un compartimento de menor presión osmótica a uno de mayor presión osmótica. El agua entonces es el disolvente, ¿no?, que va a garantizar el equilibrio osmótico entre el eje y el Y. Sabemos que el compartimento vascular, ¿no?, es el más fácilmente accesible a la exploración y modificación según la necesidad. La sangre es el líquido representativo del cuerpo, ¿no? Y todos los cambios que haya en la sangre me van a reflejar lo que está como estimación que está pasando en los otros tejidos. Aquí está también igual, aquí lo hemos agregado el colesterol, fosfolípidos y grasas neutras. Todo esto es para esta cantidad por si acaso. En el intracelular, ¿no?, hay más cantidad de los tres componentes. Aquí le hemos agregado los gases, ¿no?, presión parcial de oxígeno, CO2. Entonces, cuando un paciente está en estado, ¿no?, de salud, se dice que su plasma está no concentrado, que la solución de B es una solución isotónica, 3 ppt, bueno, pero si de disminuye, 50 cada uno. ¿no?, si disminuye, significa que hay una hemodilución, ¿no? Estamos hablando aquí de la sangre, hay una hemodilución. ¿Por qué? Porque la solución es hipotónica. Lo contrario, si hay una concentración, la solución es hipertónica, ¿no? La próxima clase vamos a tener una práctica sobre esto. Unos estudiantes van a tomar la solución isotónica, otros una solución, ¿no?, hipotónica, 0,5 gramos de cloruro, y otros una solución hipertónica, 15 gramos. Y vamos a ver cómo trabaja el riñón, cómo trabaja el riñón para normalizar, llegar a esta norma concentración. Entonces, se presenta el paciente 70 kilos, ¿no?,
70 kilos es al 100%, 60%, ¿a cuánto será? A 42. No, me va a salir 42 litros. Para los cálculos, ¿no? En el leche hay 20%. De los 20% están distribuidos en el plasma 5%, en el intersticial 12.5%, les adelanté, ¿no?, que 2.5 le corresponde al transcelular. Entonces aquí está el total de 60%. Si hago esta regla de 3 simples, los 40% corresponden a 28 litros, los 20% corresponden a 14 litros, de los cuales 3,5 litros están en el plasma, 8.75 litros en el intersticial y 1,75 litros en el transcelular. Y ahí me da el total de los 42 litros. Muy bien, pero habíamos dicho, acá en lo que les decía un comentario corto, el 2.5 del transcelular, donde lo encontramos, fluido, glándulas salivales, páncreas, líquido cefalorraquídeo, ¿no?, tráquea, intrapleural, sinovial, tracto gastrointestinal, penito urinario, morbillo y mucosa. Si hacemos la variante entonces acá, ¿no?, como pacientes que tienen sobrepeso, hay que disminuir el 10%. Pacientes que tienen obesidad grado 1, 15%. Pacientes grado 2, 20%. Pacientes obesos grado 3, 25%. Entonces, normal, este paciente debería tener 46 litros, pero menos el 10% tiene 41.4. Este paciente obeso 3 debería tener 46 litros, pero por ser obeso 3 según el IMC, solo tiene 34.5 litros de agua. Y ese es un factor también que se suma al factor de riesgo de la obesidad que está, ¿no? Sabemos de que tiene factores, ¿no?, múltiples para diferentes patologías, ¿no?, diabetes, artrosis, artritis, cánceres, todo el espectro de un obeso, ¿no? Muy bien, a ver, según su peso, a ver, determinen cuánto es de, qué cantidad de, vamos a poner acá. A ver, determine su rapidito, un minutito de ensayo. Determine su agua corporal total y cuánto tiene en el plasma intersticial o transcelular. Porque tiene grasa. La grasa no se obtiene del agua. Claro. Le correspondería, repito, le correspondería a este paciente 46 litros, pero por ser sobrepeso tiene 41. Entonces ese 10% hay que bajarlo a todos. Puedo poner una pregunta de examen, ¿no? Si un paciente tiene X peso, ¿no?, solamente, ¿cuántos tendrán en el intersticial? Entonces va a poner alternativa. Entonces significa que ustedes tienen que saber el procedimiento. ¿Está bien? Claro, por eso, practiquen con su peso. ¿Cuánto peso? Hemos dicho, 56. 60. a un adulto, recién nacido tiene más. Claro, el anciano tiene para un adulto, ese porcentaje. Pónganse su peso, pero estos pesos de acá no, pero peso real, que sea diferente a esto, porque
Que tengo 60, que es un 100%. No, Doctor, no lo pase. Así no. ¿Tomaste foto a la pizarra? ¿A la pizarra? ¿Qué estamos grabando? No. Para el de la tablita anterior. Doctor, ¿puede retroceder a la tablita? ¿Así sería? Claro, bueno, eso sí, porque eso es mi peso normal, ¿no? Y dice más corporal y hay que quitar la normal. Claro, hay que quitar la cantidad de agua que tiene. ¿Así? Ajá. Sí. ¿Sí? 60% es pequeño. ¿Cómo sale? 36. 15 litros de agua. ¿Cómo sale el ¿El qué? ¿Cómo sale el líquido? Es el 40%, pues. No sale. Ya lo saqué. Si mi 100% es 36, ¿no? Si mi 100% es 36, mi 40% del químico celular es 35. En química existen tres tipos de soluciones, según su naturaleza. Solución electrolítica, ejemplo, cloruro de sodio, ¿no? Bicarbonato de sodio. Solución molecular, glucosa. Y la poligenina, solución coloidal, ¿no? Que reemplaza a una proteína. ¿No? Entonces, tienen aniones y cationes, los iones, ¿no? Estos no tienen, pero molecular y compleja, la poligenina tampoco. La osmolaridad, ¿no? Del cloruro de sodio sale 3,8, significa entonces 0,9% por solución isotónica. Repito, si esta osmolaridad, ¿no? Si esta concentración se va a 1,5, por ejemplo, entonces la osmolaridad va a ser mayor. ¿Está bien? No entiendo. Que vayan pollas, este es el frasco normal de cloruro de sodio, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de cloruro de sodio al 0,9%? ¿En qué caso la utiliza? Para ¿pero qué vía? ¿Oral? Endovenosa, ¿no? ¿Para qué otra utilidad? ¿Qué otra forma de utilidad? ¿Para qué se utiliza? También para administrar medicamentos, también nutrientes, ¿no? ¿Qué más? Para limpiar heridas. ¿Y el También, último qué? una solución isotónica, ¿no? Y la del 20%, el mismo cloruro de sodio estamos hablando, pero ya más concentrado, al 20%. ¿En qué casos se utilizaría? Choicolético. Cuando el paciente tiene vómitos, diarrea, deshidratación, ¿no? Cloruro de sodio, cloruro de potasio. Bicarbonato de sodio. ¿En qué casos utilizarían bicarbonato de sodio? En una acidosis. Igual no sale. La glucosa, que comúnmente en su rango está dextrosa al 5%, ¿no? ¿En qué situaciones se utiliza? Ustedes han visto, han ido a visitar a su familiar y está con su bajo de dextrosa, ¿no? ¿Está consumiendo normal su paciente? No. Entonces, ¿cómo? Aporte calórico. ¿No? Aporte calórico. Y la poligelina, ¿en qué situaciones se utiliza poligelina? Claro, cuando hay pérdida de sangre, ¿no? También en pacientes quemados. También en pérdida de sangre yo puedo utilizar también cloruro de sodio al 0,9%, porque
ese paciente viene con shock hipovolémico. Entonces hay que aumentar la volemia, porque si no ese corazón está que hace taquicardia, ¿no? El corazón es una bomba aspirante y pelea, ¿no? Entonces ya tiene ya su frecuencia normal. Pero si hay un shock hipovolémico producto de una hemorragia que pase, hemos dicho, el 20%, ¿cuándo se censa grave? Cuando la hemorragia pase el 20% de la volemia. La volemia son 5 litros y medio, 5 litros. 5 por 2, 10, o sea, si pierdes 2 unidades un litro, un accidente grave, que a veces hay pérdidas mayores. Si se rompe una arteria, imagínense, la arteria sale al chorro. Cuando hacíamos práctica en los animales con los muchachos, ¿no? Antes, ¿no? Tenía que hacer yo una canulación arterial, presión directa, tenía que cortar la carótida, ¿no? O a veces me iba a la femoral, ¿no? Intencionalmente dejaba un poquito libre y los bañaba todos los muchachos. No es como la sangre venosa, que cae por gotitas, ¿no? Y todo fuerza. Muy bien. Veamos qué dice Starling, ¿no? Estamos aquí, ¿no? En una arteriola, ¿no? Y una vénula, ¿no? Entre una arteriola y una vénula encontramos el capilar, ¿no? Y aquí se está dando, pues, este es el tejido, el tisular. Y aquí se está dando la nutrición tisular. Este es el objetivo de todos los nutrientes y los gases que tienen que llegar acá. Los nutrientes tejidos. Entonces, cuando viene acá sangre, ¿no? Que tiene contenido con sustancias nutritivas, tiene que filtrarse, ¿no? Se llama filtración. Entonces hay fuerzas que favorecen la filtración, que salgan proteínas, glucosa, que viene por acá, otros componentes que necesita el tejido. Pero al mismo tiempo, producto del catabolismo celular, tiene que absorberse sustancias tóxicas que van a la sangre venosa y salir por su vía, ¿no? Entonces, hay presiones que favorecen la filtración y presiones que favorecen la absorción, ¿no? A eso se llama el equilibrio estable, ¿no? Entonces, ¿qué dice Starling? Starling establece el movimiento del fluido debido a la filtración, ¿no? A través de la pared capilar. Depende del equilibrio entre la gradiente de presión hidrostática, hay una gradiente, o sea, mayor, y el gradiente de presión oncótica a través del capilar. Vamos a ver que va a haber gradientes hidrostáticos, gradientes, porque acá también hay presiones oncóticas de proteínas, y es una fórmula un poquito compleja, ¿no? Donde van a participar acá, miren, hacia adentro del capilar, ¿no? Hacia adentro, la presión acá intersticial, ¿no? Presión del capilar, ¿no? Entonces va a haber 27 milímetros de mercurio en la presión que está favoreciendo, ¿no? Fuera del capilar, 35. ¿No? Entonces vamos a ver que hay una presión de filtración beta que favorece 8.1, ¿no? Favorece la filtración. Entonces ese no es equilibrio de cero, ¿no? Sino que es una fuerza que me está favoreciendo, ¿no? La filtración en ese extremo de la anterior. Pero por otro lado, ¿no? Ese equilibrio aquí, ¿no? Va a tener que ver pues, para el agua, porque el agua es el solvente que se está filtrando y se está reabsorbiendo también, junto con los otros componentes. Todo el líquido filtrado en el extremo arterial es exactamente igual al que se absorbe en el extremo venoso, el linfático. A eso le llamaron equilibrio estable, pero para que haya eso
hay una fuerza de presión de más 8 que favorece la filtración. En problema de edema hay acumulación anormal de líquido, ¿no?, en el espacio intersticial por este problema de alteración de esta fuerza. Cuando hablamos del equilibrio ácido-base, ¿no?, tenemos que mencionar a los dos sistemas, ¿no?, respiratorio y renal, por diferentes mecanismos para mantener la homeostasis en el pH. Hay homeostasis, ¿no?, de la temperatura, homeostasis de los gases respiratorios, homeostasis de la presión, homeostasis, ¿no?, de cualquier parámetro crítico tiene que estar entrando en el. Entonces, estos valores sí son claves porque siempre se pregunta el resultado. En diciembre va a ser el examen del ENAM, ¿no? Y el ENAM es un indicador, ¿no?, del ranking, ¿no?, de las 52 facultades de medicina que hay. Entonces, nosotros como Pedro Luis Gallo hemos estado siempre, creo que el lugar más bajo ha sido 5 por 5, puesto 5. San Martín también estaba por aquí, pero después bajó, subió. Entonces, y a veces miren, bajan. Habían 2 alumnos que su promedio ponderado era bien bajísimo. No querían dar examen, otros sí, porque todos los requisitos para el examen de ese tiempo. A las finales ellos hicieron bajar el promedio ponderado. Uno sacó 0,4 y otro 0,6 en el examen. Y el promedio ponderado te baja peso. Promedio ponderado. Es que el ENAM pero algunos sí son parejos la promoción. No sabemos internos, en este caso el examen del ENAM. Por eso, en mi promedio vale solo 30%. es un rango que marketea pues, también las universidades. La USAT creo que el año pasado se fue un puesto, y marketean y los padres de familia, vamos a ponerlo ahí en la. Pero la formación depende de uno. Como ustedes saben, todo el conocimiento está en los libros, en internet, revistas. Ustedes mismos se pueden autoenseñar, autoaprendizaje, ¿no? Y un estudiante de medicina ahora ya no es los libros, ¿no? Antes uno andaba con su Dayton y su Daton aquí, y en la espalda su cerco, y sus años más adelante, y todo lo demás, ¿no? Ahora ya está con su maquinita y está todo. Pero siempre, en este libro, no te olvides, lo subrayas primero con amarillo, después con verde, después con rojo, las palabras clave más puntuales. Cuando llegas a crítica, vas a ver este libro de base. Y la tecnología, pues, su cosa buena que trajo, pero la cosa mala ha sido reconocido por Suecia. Suecia ya prohibió el ministerio, la ministra de Educación, la tecnología. En algunos casos que utilizan estaban los niños. Ahora, libros, a leer libros nuevos. Se regresó como antes. A empezar con su libro chiquito, favorito, también. Muy bien. Ahí está el pH, ¿no? El rango de la presión parcial en sangre. A minúsculo significa en sangre arterial, ¿no? CO2. Presión parcial de oxígeno en sangre arterial, 100 milímetros. Saturación de oxígeno, 95, 99. Bicarbonato, 24 más 0,2. ¿No? Exceso de bases, el anión GAP, ¿no?, en este rango. Entonces, nos pide acá cómo participan los riñones que estamos viendo en este caso, ¿no? Cuando hablamos del sistema de amortiguadores de la sangre y líquidos, el bicarbonato constituye un, ¿no?, principal amortiguador, los fosfatos también, las proteínas también, ¿no?, la hemoglobina. El bicarbonato se forma producto del catabolismo
¿no? celular del CO2 que se hidrata, ayudado de la hidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico. Este ácido es muy inestable, se disocia rápidamente en hidrogeniones y en bicarbonato, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene más CO2, tendrá más hidrogeniones, ¿no? Va a predominar más hidrogeniones que bicarbonato. El CO2, por eso la acumulación del CO2 le da acidosis, ¿no? Mientras más predominen los hidrogeniones, ese pH, ¿cómo será? ¿Más ácido o más alcalino? Más ácido. Los hidrogeniones le dan ácido. Los pulmones, eliminación de la presión parcial del CO2, ¿no? En la expiración, ventilación alveolar. Los riñones, reabsorción de bicarbonato, ¿no? Si hay acidosis, ¿no? El bicarbonato que se filtra se reabsorbe por mecanismo compensatorio. Excreción de iones hidrogeniones, ¿no? En forma de acidez testiculable y de amonio. Si ese paciente tiene acidosis, va a eliminar hidrogeniones, ¿no? Con ácido. Producción de bicarbonato que también se puede dar en mecanismos en la nefrona, ¿no? Para compensar. Entonces, la acidosis, ¿no? respiratoria, ¿no? Y hay acidosis metabólica, ¿no? Alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, ¿no? Los pulmones manejan el CO2, los riñones el bicarbonato. Entonces, se aumenta el CO2, ¿no? retenido aquí, hay acidosis. Si hay más lavado de CO2, más lavado significa que ese paciente está hiperventilando, está que elimina CO2, entonces entra en una alcalosis, ¿no? Si hay retención de bicarbonato, habrá una alcalosis metabólica. Si hay una eliminación de bicarbonato, más de lo normal, del TN normal de una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, estos dos iones son los que definen, ¿no? tanto acidosis, alcalosis respiratoria, acidosis, alcalosis metabólica. Vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? No. Aquí, ¿Qué es la eso? ventilación alveolar, ¿no? recordemos, es igual a la frecuencia respiratoria que multiplica el volumen corriente menos el espacio muerto anatómico. Los textos nos dan como frecuencia 12, volumen corriente 500, espacio muerto anatómico 50. Significa que la ventilación alveolar es 4.200 mililitros por minuto, ¿no? Pero ¿qué pasa si alteramos nosotros la frecuencia respiratoria a 16? Entonces la ventilación alveolar se transforma a 5.600 y se habla de una hiperventilación, o sea, alcalosis, ¿no? O si ese paciente baja su ventilación de 12 a 10, su ventilación alveolar sería 3.500, hipoventilación, acidosis. La acidosis metabólica, ¿no? alteraciones primarias como respuesta compensatoria a una alcalosis respiratoria. Es durar de hasta un día. Acidosis respiratoria se compensa con una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica se compensa con una acidosis respiratoria. La alcalosis respiratoria se compensa con una acidosis metabólica. Entonces, entre riñón, ¿no? y pulmones se compensan. Si este hace acidosis, este hace alcalosis. Si este hace alcalosis, este va a hacer acidosis, ¿no? Esto se verá después en clases completas, acá solamente se está mencionando, ¿no? cómo están participando de forma
pelotón glomerular, ¿no? Es la unión entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Hace un ovillo aquí en la cápsula de Goldman, ¿no? Y después continúa la cápsula de Goldman, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, la porción descendente, asa de Henle, porción ascendente, tubo contorneado distal y los tubos colectores. Veamos acá la filtración, ¿dónde se da? En este punto, ¿no? También ayudado por fuerzas que favorecen la filtración, ¿no? Aquí se va a filtrar también sustancias útiles como proteínas, glucosa, pero inmediatamente tiene que reabsorberse. Sabemos de que, miren, la prolongación de la arteriola eferente se denomina capilar pericular, que lo va a acompañar a toda la nefrona, denominándose capilar pericular. Entonces, vamos a ver acá la flecha verde que significa reabsorción. Entonces, si aquí se filtró proteínas, ¿no? Tienen que reabsorberse las proteínas. Si se filtró glucosa, tiene que reabsorberse glucosa, ¿no? Muy bien. Vamos a ver también acá lo amarillo. Lo amarillo se llama función de secreción, mientras que la reabsorción es el paso de sustancias del tubo, en este caso contorneado proximal, contorneado distal, ¿no? A diferentes niveles, hacia el capilar pericular. La secreción es contraria. Es el paso de sustancias del capilar pericular al tubo. ¿Cuándo se da la secreción? Cuando en este caso, capaz, hay mucha cantidad de la sustancia que se filtra que ya se rompe o supera el debe de filtrado. Y es una segunda opción que por acá hace a la mejor. Esa es la explicación del proceso de secreción. Vamos a hacer nosotros también esta prueba de secreción, ¿no? Algún compañero estudiante va a consumir un medicamento que tiene un pigmento amarillo fuerte, que se utiliza como analgésico o antiinflamatorio renal, el piridio. Antes lo hacíamos con rojo de fenol. En todas las facultades de medicina, el rojo de fenol se utiliza una sustancia inmóvil. O sea, si tú administras una cantidad X, en un tiempo tiene que eliminar el 6% de esa cantidad de X. Entonces significa que las funciones de filtración y secreción están bien en ese paciente, ¿no? Pero ¿qué pasa? En una facultad de medicina en Francia, ya va a ser ya 20 y tantos años, falleció un estudiante en plena práctica, con rojo de fenol. Había alguna reacción, antígeno anticuerpo, ¿no? Anafiláctica que inmediatamente la Organización Mundial de la Salud prohibió que todas las escuelas o facultades de medicina del mundo prohíban el rojo de fenol. Y lo reemplazamos pues nosotros ahora con pirino. Todo el mundo toma su pirino. Pero también un paciente no debe tomar pirino más de 3 días, por si acaso si algún familiar está tomando. Porque ese medicamento se ha visto que es hepatotóxico, muy fuerte, de ese color. Ustedes saben de que todos los medicamentos tienen su sustancia activa y tienen su vehículo. El vehículo le ayuda para que vaya a órganos blancos. Lo deja ahí, listo, y ese vehículo debe metabolizarse, pero hay vehículos que se quedan y hacen efecto daño a otros órganos, ¿no? Entonces, lo ideal es que más de 3 días no se tome piridio. Los que toman piridio tienen que ponerse una toallita también porque mancha. Entonces, un compañero va a tomar piridio, ¿no? Y lo va a eliminar en 1 hora, 1 hora y media. Y algunos que tienen más potencia acá de su capacidad de secreción lo eliminan en
en 1 hora, otros en 1 hora y media, en 2 horas, porque hacemos una solución patrón del color, ¿no? Y lo medimos con el espectrofotómetro. Muy bien, entonces, producto de la filtración, la reabsorción y la secreción, se produce la excreción, ¿no? Que va a constituir la orina, ¿no? En la práctica siguiente, la próxima semana, donde un estudiante va a consumir solución hipocónica y antihipertónica y siempre control, vamos a ver cómo está la reabsorción de agua y cloruro de sodio. ¿Cómo estarían todos los componentes de la microbiota? Así como le puse la clase anterior, según la vía metabólica, para el carbohidrato, líquidos y proteínas que coloque sus lechitas, está aumentado y disminuido. Hay que El apostar. cuadrito también van a ayudar cómo está. ¿De qué La ganas reabsorción Yo voy de por agua Chile. y cloruro de sodio. Hipocónico y Ya con antihipertónico. Sabemos que el agua se va a reabsorber un 60%. ya voy por empate. Yo voy por empate. Ya se pone Pero en el distal y en el colector es por transporte facilitado. ¿Con quién? Con la ADH. ¿Tú crees que apostó empate al primer El aparato tiempo? yuxtaglomerular, pagan bien. A ver cuántos ve. si observamos aquí la arteriola aferente, el pelotón glomerular, la cápsula de Bose, la arteriola eferente, ¿no? Entre la parte terminal, ¿no? Del tubo contorneado distal, un corte transversal y se observa la mácula densa, ¿no? ¿Qué más observamos aquí? Entre las arteriolas, ¿no? Las células, ¿no? Mesangiales, lo que está de verde. Y esta parte de acá, ¿no? Que va a llegar acá, prolongación de estas células, ¿no? Las células yuxtaglomerulares. O sea, el aparato yuxtaglomerular entonces consiste en la mácula densa del tubo distal, lo que se ve, ¿no? Las células yuxtaglomerulares, lo que está acá, de rojo, y las células mesangiales. ¿Cuál es la función? Existe acá sensores de volumen. Pero es el que está pagando más. Si este Pero es el que está paciente pagando. tiene una hipovolemia, Los otros no. producto de un shock, ¿no? Porque yo pasé por ahí, pero no pagan mucho. Está pagando Entonces se solo. activan los sensores de volumen y se va a producir sustancias vasoconstrictoras, ¿no? ¿Qué sustancia vasoconstrictora está comprometida acá? La angiotensina 2. Entonces se produce la renina, ¿no? Se va aquí, ¿no? Seguimos la secuencia. Transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, la enzima convertidora en angiotensina 2, ¿no? Y la angiotensina 2 le va a producir vasoconstricción, ¿no? En los vasos o va al corazón y reproduce taquicardia, aumenta su capacidad del corazón. Entonces el paciente recupera algo. Por eso entonces, ¿y eso cuándo se produce? Cuando hay una hipotensión, una disminución de la presión. Se activa ese mecanismo. Entonces, ¿cuál es la función del aparato yuxtaglomerular? Control de la presión arterial, ¿no? Produciendo renina y angiotensina 2. En pacientes que están con disminución de la presión arterial. En pacientes con descenso de la presión arterial. ¿Cuándo se produce el descenso de la presión arterial? ¿No? Shock hipovolémico. Muy bien, bueno. Siempre todo para.
puedo. Yo con eso me voy. Ay, gracias, Rocky. Ay, gracias, Rocky. Ya, que les dejo ahí, mami. Ya que les dejan mis cosas. Cómprate las tuyas. Y entonces vas a hacer. No, por el redondo. Anda, ¿has traído